ocasión, y es precisamente una especie de taller de lectura sobre una gran escritora que nació en el siglo XIX, Jane Austen. Y para eso, bueno, tenemos la concurrencia en esta ocasión, que nos sentimos muy orgullosos de tener a 4 personalidades aquí con nosotros. El maestro Daniel Alcántara, que ya todo el mundo conoce, que ya es parte de nuestra familia de aquí de la metropolitana, y dos maestros invitados de la Universidad Autónoma de Puebla, que yo le voy a agradecer al maestro que nos presente, y desde luego al maestro Benito, que pues también ya es conocido, es parte de la universidad. Anteriormente fue catedrático aquí en la universidad, y bueno, ahora siempre nos hace el favor de acompañarnos. Muchísimas gracias por su presencia, les agradecemos infinitamente que estén aquí, y pues promete ser muy interesante esto. Así que, maestro Alcántara, si me hace favor. Bueno, en realidad yo debo de agradecer las palabras de la doctora. En realidad para nosotros es un gusto estar por aquí siempre acompañándolos, nutriéndonos de su juventud y de sus preocupaciones como jóvenes estudiantes. En esta ocasión es una sesión que normalmente llevamos a cabo, se llaman dialógicas literarias, porque escogemos diferentes autores o diferentes libros, novelas, clásicos, digamos, de la literatura, con la finalidad de analizarlas y desprender de ellas las enseñanzas que se pudieran desprender, digamos, ¿no? que pudiera ser importante para nosotros como ciudadanos recoger estas experiencias que otras personas han vivido o que han imaginado a través de narraciones ficticias. Entonces, en esta ocasión la voy a pasar a Rodríguez Bautista, quien nos va a hacer el favor de presentar la charla. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla, catedrática universitaria, y pues yo le dejo la palabra con él. En todo caso, le pediría que ya ampliara su currículum. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, sí, de la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo una licenciatura en Filosofía, eso es todo hasta ahora. Muy bien, entonces la filosofía y la literatura están unidas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A pesar de que no lo parezca. Entonces, ahí, ya saben, ¿no? Antes de Cristo, según la historia, pues ya existía esta idea de que los mitos eran importantes, y en ese tiempo, pues, a nosotros nos llegan como literatura, siempre lo fueron, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguna vez han visto esta película de la Guerra de Titanes, todos esos dioses existían, ¿no es cierto? Entonces, eso era, pues, la literatura, y la filosofía también. Entonces, conforme avanza el tiempo, filosofía y literatura se separan un poco, pero los filósofos siempre sienten la necesidad, pues, de leer literatura, y los literatos siempre sienten la necesidad de leer filosofía, ¿no? Entonces, cuando uno lee la obra de algún filósofo, siempre encuentra referencias literarias que se consideran clásicas porque han sobrevivido muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de Jane Austen, imagínense ella, pues cuando surge, pues ya llevamos más o menos 2 siglos, ya pasaron 2 siglos, y su literatura sigue siendo tan fuerte como cuando apareció, ¿no? Entonces, pareciera que no, porque la autora se especializó en hacer novela literaria, pero una novela romántica, ¿no? Entonces, todas esas películas que han salido y que Hollywood nos ha dado muy bien, en donde ya saben, ¿no? Una chica conoce al chico de sus sueños, todo eso, esa es la especialidad de Jane Austen, ¿no? Entonces son películas, lo que llegó a ser película romántica al principio en ella era novela romántica, ¿no? Entonces una mujer que busca a un joven a quien amar, y a la inversa también, ¿no? Un joven que busca a una mujer a quien amar, ¿no? Entonces esa es la temática de Jane Austen. La idea del amor, para mí, en lo personal, en mis estudios, creo que es muy importante, pero sobre todo la idea del enamoramiento, ¿no? Entonces, siempre que leo algo, siempre trato de ver esa complejidad, porque la mayoría de las veces no creemos que sea tan importante, ¿no? O sea, sí queremos amar, pero no nos importa mucho pensar qué es eso, ¿no? Entonces, ¿por qué amar?
curiosamente no solamente son sentimientos, ¿no? También son otras cosas, como acciones, como futuro, planear, todas esas cosas. Entonces el amor no solamente es sentimiento, y menos el enamoramiento, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que quería rescatar, ¿no? Por otro lado, la idea de la lectura, ¿no? Cuando nosotros leemos, no leemos para ejercitar, como ya saben, ¿no?, la conexión entre las neuronas. No leemos tampoco para tener más vocabulario y parecer más interesantes, y no leemos como si fuera solamente una actividad de la que nos podemos olvidar. Cuando leemos es porque realmente queremos comprender lo que leemos y recordamos lo que leemos, ¿no? Si nosotros leemos una lectura, por ejemplo, no critico demasiado, pero hay mucha literatura contemporánea, es decir, que salió como hace 3, 4 años, en donde también es romántica, ¿no? De hecho, la idea del romanticismo es muy, digamos, muy vendible, ¿no? Entonces, cuando sale un libro en donde una chica encuentra al chico al que ama, y así salen muchas películas, porque después las vuelven películas, lo que hacen es asegurar lectores jóvenes, pero realmente no es una historia muy como interesante, y el problema es de que cuando la leemos, oficialmente nos olvidamos de la mayoría, ¿no? Los personajes no nos enseñaron nada, y tampoco los podemos admirar porque no nos importa demasiado, ¿no? Nos importa demasiado comprarnos la playera, ver otra vez la película, comprarnos pulseritas, y eso es importante, pero no es todo, ¿no? Entonces, cada vez que uno lee, si no, por ejemplo, ¿no?, tú lees algo de 10 páginas, si no recuerdas nada, en general, ni una oración, entonces oficialmente es como si no hubieses leído, ¿no? Entonces, eso está mal, ¿no? Y eso es lo que hacemos en filosofía, ¿no? Ese esfuerzo de que lo que leemos, recordamos lo que leemos, ¿sí? Admiramos lo que leemos, no solamente es como leer, ¿no? ¿Vale? Y en el caso de Jane Austen es muy interesante porque por lo general no es que sea mal vista, solamente que su literatura, como se trata de esto de amar, de buscar al chico de tus sueños y enamorarte, bueno, pues ante otra literatura pues parece menor, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a ver Thomas Mann, Kafka, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque según esto, ellos en su literatura muestran pues los problemas sociales, los problemas de la muerte, y como Austen no, pues entonces es baja, ¿no? Y no solamente por eso, sino también por ser mujer, ¿no? Porque las mujeres aparentemente nada más pueden hablar de amor, nada más que ella lo hace en un sentido realista, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver. Dentro de su literatura, incluso ya hay muchas que son películas, se volvieron películas con el paso del tiempo, ¿no? La más conocida es Orgullo y Prejuicio, ¿no?, que tiene su película, que es británica, la tienen que ver, pero yo escogí Sentido y Sensibilidad, ¿no? Ahí está, se los muestro. Es una escritora que, pues, son muchas páginas, ¿no? Entonces, les voy a leer primero una biografía, después en general algo de su obra, y después un breve comentario a Sentido y Sensibilidad. Muy bien, entonces Jane Austen nació en un condado del norte, en la costa sur de Inglaterra, que se llama Steventon, el 16 de septiembre de 1775. Fue la menor de los 8 hijos del pastor anglicano George Austen y Cassandra Leigh, ¿no? Ahí está, estamos bien, ¿no? Dichos hijos recibieron una educación en casa, puesto que la proporcionaba su padre, y Jane y Cassandra, las únicas 2 hijas de todos los hijos de este matrimonio, recibieron educación también en un internado entre 1775 y el 86, o sea, solamente de un año, ¿no? Mientras que de los hermanos varones solamente fueron a la universidad, pues solamente fue uno, ¿no?, que fue el mayor. De ahí en fuera, otro llegó a ser pastor, otro hermano fue adoptado por un primo lejano y heredó todas las propiedades, otro hermano llegó a ser clérigo, lo que significa que se cambió de religión, ¿no?, se volvió católico, y Francis y James fueron marinos, ¿no? Entonces, en esa época, 1775, por ahí, bueno, pues, y más en Inglaterra, siempre hubo la idea, y siempre ha existido la idea de clases, ¿no? Entonces ellos eran ir a la universidad, ¿no? Por eso nada más las hijas tuvieron la educación que les dio el padre,
y solamente un año en el internado. Esa era toda la educación que podían tener, mientras que los hijos podían ir a la universidad y quizás podían trabajar, ¿no? Ellos sí podían trabajar, las mujeres no, y menos si eran de una clase alta, ¿no? Las mujeres de clase alta no trabajaban porque era mal visto, aunque la familia lo necesitara. Muy bien. Entonces, dicha familia, ante todo, se dice, era lectora, demasiado lectora, por lo cual Jane Austen pasó del solo a la lectura, a la escritura, la cual utilizaba para entretener a su familia, haciendo diversas narraciones, imitando estilos de los autores leídos y haciendo parodias de estos, ¿no? Entonces, en ese tiempo ni siquiera había electricidad, ¿no? Entonces, lo que utilizaba una familia como la de ella para entretenerse era como reunirse en la sala y, por ejemplo, ¿no? Hacer una actividad juntos, leer un texto, que uno lo leyera y los otros lo escucharan, o, por ejemplo, pasarse el libro, ¿no? Tú lees un párrafo, tú lees otro párrafo, ¿no? Y bueno, en este caso, Jane Austen, pasando a otro tipo de diversión, ya sé que ahora no lo parece tanto, escribía, ¿no? Escribía una narración para divertir a su familia, ¿no? Entonces, esa era toda la diversión que se permitía en una época en donde, piénsenlo bien, todavía no había hospitales, no había electricidad, ¿no? No había carreteras así pavimentadas, porque todo esto que vemos no existió siempre, ¿no? Hay todo un proceso y así fue, ¿no? Entonces, en el futuro seguramente van a existir otras cosas, pero en el pasado no había nada de esto. Qué interesante, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver, dichos, bueno, ya dijimos, ¿no? Jane Austen lee, escribe para divertir a su familia, pero con el paso del tiempo, pues sucede otra cosa, ¿no? Dice, dichos antecedentes la llevaron a escribir esbozos en 1795, que serían los primeros borradores de las novelas que después se conocerán y la harán célebre. Entre estas podemos encontrar A Sentido y Sensibilidad, La Abadía de Northanger, Lady Susan y Orgullo y Prejuicio, ¿no? Que son las más conocidas, sobre todo Orgullo y Prejuicio. ¿Por qué? Sobre todo por la película, supongo. Con la mentalidad de que el único lugar de la mujer era el matrimonio y el hogar, a los 25 años, todas aquellas que no se habían casado pasaban a ser en automático solteronas. Entonces, como digamos que desde que naces hasta los 17, como que te preparabas para el día del matrimonio. De los 17 a los 20 tenías para casarte más o menos bien, ¿no? Ya de los 20 a los 25 ya se te iba el tren, a los 25 ya no había nada, ¿no? Para las mujeres. Muy bien. Las mujeres, fuera del epíteto de solteras, es decir, del nombre de solteras, como lo fue Austen, porque lo fue, ella nunca se casó, o bajo el de esposas, como muchas otras, no alcanzaban un mayor lugar en la sociedad. Por esto, la posibilidad de ser escritora públicamente se volvía una carga pesada de llevar. Así, en 1803, a los 28 años, pudo vender su primera novela, que se llama La Abadía de Northanger, por la modesta cantidad de 10 libras. Dicha obra se publicó 14 años después, ¿no? Entonces, 10 libras, pongan ustedes que venden una novela como de este tanto, que naturalmente es buena, como por 200 pesos, ¿no? En nuestra época, ¿no? Y cuando la vende, no se publica hasta que ella muere. O sea, pasó mucho tiempo para que se publicara. A los 28 años ella ya era una solterona, ¿no? Muy bien. Después de la muerte de su padre, que contrajo para la familia condiciones económicas difíciles, en 1811 Jane se afana en sus labores literarias y edita la novela Sentido y Sensibilidad. Cuando dicha obra se logra publicar, se hizo sin mención de su nombre, puesto que era mal visto que una mujer fuera escritora, ¿no? Entonces, se publica justamente esta, Sentido y Sensibilidad, pero sin su nombre, para que cuando la vean ahí en las librerías, que ya existían afortunadamente, pues no vieran que era una mujer que lo escribía, la compraran y ya, ¿no? Ese prejuicio no desapareció, imagínense, esto sucedió, vamos a ver, en 1811, o sea, en el siglo XIX. Apenas en el siglo XX, ahí más o menos por 1980 a 90, ustedes conocen Harry Potter, ¿no? Bueno,
está plagado de publicidad, porque justamente la semana pasada cumplió 20 años la publicación, ¿no? Más o menos, de la Piedra Filosofal. ¿Qué pasa ahí? Bueno, J.K. Rowling, para empezar, a nadie le quería comprar la Piedra Filosofal, ¿no? Eso es como lo interesante. Lo envió a varias editoriales, no la compraban. La compró una persona, se publica, pero antes de publicarse le dicen que no puede llevar su nombre. ¿Por qué? Y eso ya estábamos en 1980, 1990, ¿no? Los 90. ¿Por qué no puede llevar su nombre? Porque una novela escrita por una mujer era mala publicidad, no se veía. Y por eso lo que hacen es abreviar su nombre, porque ella es Jane, ¿no? Le iban a poner Jane Rowling, no. Le pusieron J.K. Rowling. ¿Para qué? Para que todos se fueran con la idea de que el que escribía era un hombre, ¿no? Ya cuando uno lo investiga mejor, pues ya se da cuenta que es mujer, pero imagínense, no, hace como 30 años pasado eso, ¿no? Entonces, le pasó a Austen, ¿sí? Ahí por 1812, le pasó a J.K. Rowling, y pues estamos muy cerca, ¿no? Muy bien. Entonces, afortunadamente las cosas han cambiado, ya podemos estudiar y a los 25 no somos solteronas, ¿no? Sí, ya sé que muchas creen que sí, pero no, eso no importa, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. Nos quedamos en que se publica después de mucho tiempo Sentido y Sensibilidad, el que no lleva su nombre, pero sí es de ella. A esta publicación le siguieron Orgullo y Prejuicio en 1811, Mansfield Park, qué nombre tan feo, 1814, Emma, 1815. La autora murió a los 41 años, el 18 de julio de 1817, dejando un legado dentro de la literatura inglesa que se compondrá también por las obras póstumas, como la primera que se vendió, La Abadía de Northanger, Persuasión, en 1818, y novelas cortas como Lady Susan, Los Watson y Sandito, una obra incompleta, ¿no? Entonces, las obras póstumas son, por ejemplo, yo escritor, tengo novelas, estoy vivo naturalmente, publico 2. Cuando muero, resulta que yo había escrito novelas que nunca publiqué, entonces cuando yo muero y encuentran mis papeles, porque siempre hay alguien que se mete a tu casa, y encuentran 2 papeles, te los publican, y esas son las obras póstumas, las que tú nunca publicaste, porque, no sé, bueno, muchos dicen que es como pura pedantería, ¿no? Rosario Castellanos, una filósofa y poeta mexicana, tenía una novela póstuma que más o menos era como de 400 páginas, pero dijo que no la iba a publicar, ¿no? Entonces, cuando muere, encuentra sus archivos y sabían de que existía la novela y que nunca le iba a publicar y la publican, ¿no? ¿Quiénes? Pues los herederos, ¿no? Los hijos. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Sigo con mi lectura que preparé, por cierto. Su mismo sobrino, porque Jane Austen, imagínense una familia de 8 hijos, naturalmente iba a haber descendientes, muchos, ¿no? Y un sobrino escribe digamos, unas memorias sobre su tía, ¿no? Que se llama Recuerdos de Jane Austen. Entonces, eso se escribió por ahí de 1850. ¿Cuánto tiempo no lleva esos papeles ahí vivos, ¿no? ¿Por qué son vivos? Porque alguien los leyó, los publicó, otros los compraron, otros los volvieron a publicar. Entonces, ya son escritos, como les decía, que han sobrevivido muchísimo tiempo. Y dicen que esa es como la manera de saber que sí algo es arte. Algo es arte porque sobrevive mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente le gusta leerlo y lo busca y lo publica, ¿sí? Porque a veces no es tan importante. Tienes un libro, casi nunca nadie lo lee, porque a nadie le gusta el escritor, pero tú lo lees y siempre hablas de él y posiblemente así consigas que otros lo lean. Y funciona, ¿eh? Yo lo he hecho. Bueno, entonces vamos a ver. Su sobrino, Recuerdos de Jane Austen, acepta que, y cito, del sobrino que la conoció, naturalmente, incluso su fama puede decirse que fue póstuma, o sea, hasta que murió. No se consolidó hasta después de su muerte. Su talento ni llamó la atención de otros escritores, ni la vinculó al mundo literario, ni en modo alguno traspasó la obscuridad de su retiro doméstico. Escritora y todo, pero siempre en casa, ¿no? Bueno, entonces,
¿Por qué no leían esos escritores de ese tiempo a mujeres? Porque las mujeres tenían la cualidad de no saber muchas cosas, ¿no? Eso también con el tiempo cambió. Bueno, no todos cambian. Muy bien, siguiente, sobre las obras. Toda su obra, o sea, todas sus novelas las escribió en plena madurez, contando que empezó a escribir desde los 19 años, ¿no? Entonces, a los 19 años ya tenía una idea clara de la observación y la escritura, y pudo plasmar climas, personajes y circunstancias, pero sobre todo la denuncia de la hipocresía, la mezquindad y la codicia de los pequeños propietarios rurales británicos, para quienes sus hijos son antes una inversión potencial que personas libres de elegir su destino, ¿no? Entonces, eso era lo que cada vez que estas novelas románticas donde una mujer se enamora de un joven y se quiere casar con él, lo que ve ahí Austen es cómo ese sentimiento primigenio pues no puede llegar a ser, porque ella tiene familia y él tiene familia. ¿Y qué tal si ella no tiene dinero y él sí tiene dinero, ¿no? La familia del que tiene dinero naturalmente no aceptaría así nada más que se case con alguien que no tiene dinero, ¿no? Entonces, era un problema en ese tiempo, ¿sí? Porque la comunidad era muy pequeña y ahí no se podía actuar de otra manera, ¿no? Porque el mundo era muy pequeño. Muy bien. En Inglaterra, gracias a su gobierno monárquico, bueno, pues conservó su cámara y la aristocracia, con los títulos de Lord, por cierto, que se posicionaban en el ejército, el gobierno y la diplomacia, mientras que la alta burguesía era la que controlaba las industrias, la banca y el comercio. La burguesía media estaba constituida por profesiones como abogados, intelectuales, médicos, mientras que la pequeña burguesía era constituida por pequeños comerciantes, artesanos y funcionarios de nivel medio-bajo. Las obras de Austen, así como su propia condición, se encuentran en la burguesía media, puesto que su padre tenía una profesión de pastor, aunque dicha clase siempre tiene encuentro con la burguesía alta, que está llena de personajes propietarios de fincas, con casa de verano, que pasean por diversos lugares y en donde lograban que las amistades se concretaran, ¿no? Entonces, en nuestro tiempo, cuando tú invitas a tu amigo así de vamos a mi casa a comer, bueno, en esos tiempos era vamos a mi casa de verano, ¿no? Porque la gente, digamos, en este caso la gente de burguesía alta, así hacía amistad. Te invito a mi casa de verano, te invito a mi casa que está como a 20 millas de acá, porque tengo muchas casas, ¿no? Entonces es un contexto de donde la riqueza pues está ahí todo el tiempo, ¿no? Siempre había viajes, eso es seguro. Entonces no era tan aburrido como ahora de que nada más te invitan a tu casa, a su casa a comer lo que cocinó su mamá. Muy bien. Entonces vamos a ver. Muy bien. En este contexto pondrá sus obras. En primer lugar, mostrará a una familia que depende de la profesión del padre para su manutención, puesto que en aquel tiempo las mujeres de dicha clase no podían aportar al hogar con algún tipo de trabajo externo. Además, matizará dicha situación con la idea de una familia numerosa que cuando carece de un hijo varón, como en el caso de Sentido y Sensibilidad, dicha situación permite mantener la fortuna de la familia por pero deja desprotegida a las hijas, puesto que no heredan más que lo necesario para su dote, mientras que si carecen completamente de él, como pasa en Orgullo y Prejuicio, la situación es la misma, puesto que solo dependen de los esfuerzos de madres e hijas para conseguir un matrimonio acomodado, y todo eso antes de los 23 años, ¿no? Entonces, en las familias de Inglaterra, si alguna vez tienen la oportunidad de ver, por ejemplo, películas británicas, hay una serie británica que se llama Downton Abbey, tienen que verla porque es muy cercana a cómo vive la clase alta británica, ¿no? Entonces, en esas familias, por ejemplo, una familia que tiene un hijo, en este caso varón, como le pasa en Sentido de Sensibilidad, resulta que él hereda todo lo que tiene la familia, lo hereda el varón, ¿no? Y las mujeres heredan nada más lo suficiente para conseguir matrimonio, ¿sale? Y
También pasa que hay otras familias en donde no hay ningún hijo y entonces, pues, de todos modos las mujeres están desprotegidas porque, para empezarla, si había dinero se lo va a quedar el príncipe. Y también lo único que heredan es la dote, ¿no? Entonces, Downton Abbey puede mostrar perfectamente cómo es esa situación en donde las hijas no tienen derecho a heredar porque hay una ley del mayorazgo, ¿no? Entonces, Inglaterra, si ustedes la ven ahora, sigue teniendo todavía reina, ¿no? En México pasamos a una república, en Inglaterra no. Entonces, vamos a pensar que la cosa desde Austin no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, pero muy bien. Así, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, que es esta película y novela, si no la quieren leer, vean la película, por favor. Nos encontramos con la familia Bennet, un matrimonio que tiene 5 hijas, de las cuales su madre ve como única manera de sobrevivir el matrimonio, puesto que las propiedades, una vez que el padre muera, pasarán a ser propiedad del varón de la familia, que en este caso es su sobrino. Así, ante la llegada al vecindario de un visitante soltero, la presente familia se esfuerza y espera que alguna de sus hijas contraiga matrimonio con dicho joven, aunque a lo largo de la trama aparecen diversos pretendientes para las hermanas Bennet, ¿no? Entonces, no porque sea un buen partido te vas a casar con él, ¿verdad? Eso Austin ya lo sabía, ¿no? Sí, es muy natural. Muy bien. Aunque Orgullo y Prejuicio es una de las obras más conocidas de Austin, Sentido y Sensibilidad conserva una relación que parece, posiblemente a lo lejos, pero factiblemente, más cercana a lo que podría ser una breve identidad entre sus personajes y su entorno real, o al menos así lo pensaron las personas que lo leyeron, ¿no? Entonces, Austin publica su novela y todos los del vecindario saben que ella lo escribió, porque recuerden que no lleva su nombre, y entonces cuando la leen, deciden que las 2 hermanas que aparecen en Sentido y Sensibilidad podrían ser Jane Austen y su hermana mayor, Cassandra, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Y aparte, porque esta novela, bueno, yo cuando la leí, pues nada más sabía lo que me decía la novela, pero ya buscando la biografía de la autora, resulta que, en cierta manera, sí hay una relación entre lo que le pasa a las 2 hermanas en la novela y su vida, ¿no? Las 2 hermanas, resulta que, bueno, su padre muere y pues se quedan sin dinero, porque ya les dije a quién le daba el varón, y entonces la única manera de medio sobrevivir es cambiarse de casa, porque las casas de antes, bueno, de esa clase británica, pues casi que eran castillos, ¿no? Entonces se tuvieron que cambiar a una casa más pequeña, y justo eso, lo que aparece en la novela, es lo que le pasó a Austin, ¿no? También se murió su papá, se tuvo que cambiar de casa a una mucho más pequeña, solamente tenían el dinero que les habían heredado para buscar esposo, y quizás sus hermanos las ayudaban, y con el tiempo por fin pudo ganar algo de sus libros, no mucho, pero algo para vivir, ¿no? Era muy importante. Entonces eso es como muy interesante, ¿no? Vamos a ver. Pero también hay que apuntar que las 2 hermanas de dicha familia, Cassandra la mayor y Jane Austen, en este caso la menor, parecían coincidir brevemente con las personalidades de dicha novela, ¿no? Entonces su sobrino, imagínense, les decía otra vez, las memorias del sobrino de Jane Austen han vivido 150 años por ahí, ¿no? 170, mucho tiempo. Muy bien, vamos a ver qué nos dice de sus 2 tías, ¿no? Cassandra era más fría y sosegada. Siempre se mostraba prudente y juiciosa, pero era menos alegre y expresiva que Jane. Cuando se publicó Sentido y Sensibilidad, algunas personas que conocían un poco a la familia imaginaron que las 2 hermanas Dashwood eran un reflejo de la autora y su hermana mayor, pero esto no era totalmente cierto. Es posible que el carácter de Cassandra inspirara el juicio de Elinor, pero Jane tenía muy poco en común con el sentimiento de María, ¿no? Entonces, los dos personajes principales son estas 2 hermanas, que coinciden entre Jane y la hermana de esta, pero el sobrino dice que como conoció a las 2, no parecía del todo que fuera lo mismo, ¿no? Entonces, tampoco la literatura es solamente describir lo que uno ve enfrente, ¿no? No es tan simple, ¿no? Vamos a ver, sobre los personajes que habitan en sus obras, nos dirá su sobrino
que estos también representan a los círculos que frecuentó durante su vida y posicionan a su obra, por ejemplo, en los apéndices externos de la riqueza y el rango, como si fueran cosas con las que el autor no estuviera familiarizado. El segundo es que trata tampoco las clases bajas como las muy altas de la sociedad. No va más allá de personas de mal gusto y modales poco refinados, como las que en realidad se encuentran a veces mezcladas con la buena sociedad, ¿no? Entonces, en este caso, su sobrino, así yo también le acerté, porque en efecto el contexto de las novelas de Jane Austen les van a gustar porque es gente rica, ¿no? Es gente rica que solamente tiene necesidades económicas, pero no por eso deja de viajar, porque como les decía, sus amigos pues tienen estas posibilidades, ¿no? Entonces, en la novela, y es verdad, ¿no? Bueno, eso sí que no lo había notado, pero si ustedes la leen, nunca van a encontrar la historia de la hermana Marian y su cocinera, nunca, ¿no? O sea, ahí, en este mundo, existen, claro, los de la clase baja, los pobres, que siempre han existido, no lo vamos a negar, los que cocinan, el carruaje, el que limpia, y esos en la novela nunca aparecen, ¿no? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque la literatura siempre ha sido de gente rica, como el arte. ¿Por qué no conocemos de arte? Porque es conocimiento tan importante que solamente se reserva para, vamos a decirlo, ciertas élites. No es suficiente con que tengas ahí internet. Si no tienes ganas de leer, pues es otra cosa. Pero no por eso tenemos como esa necesidad, ¿no? Entonces, el conocimiento, sí lo creo, ¿no?, de la literatura y el arte es una élite. ¿Por qué? Porque no todos conocen de los grandes clásicos, ¿no? Entonces, eso ya hace una diferencia. Ni siquiera tienen que ser uno pobre y uno medio rico, uno de clase media, ¿no? Solamente es por la intención, ¿no? Entonces, por eso la educación es muy importante, ¿no? Es decir, la educación no solamente es un certificado al final de tus 3, 6 años, ¿no? No, es una formación. Y se ve claramente la diferencia entre la gente que tiene intenciones de tomar la lectura como lo que es, una actividad en donde uno piensa lo que lee, y otros que leen, pero como una actividad, como caminar, ¿no? Tú lees así como caminas, ni te acuerdas por dónde pasaste, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y ese es el problema que siempre se ha mostrado, incluso ahora, ¿no? Así como Jane Austen solamente escribe con detalles para gente, pues, si no pobre, más o menos bien, así mucha gente piensa que es ahora, ¿no? Que nada más puede leer gente que, pues, hay más o menos, gana bien, ¿no? Puede comprarse libros, si no, la cultura es para todos, ¿no? Ese es el problema. Si tomamos la lectura como solamente esta actividad en donde no recordamos lo que hacemos, entonces naturalmente nunca vamos a querer leer, ¿no? O sea, nos va a ser muy difícil leer, pero no, es realmente muy, muy importante. Entonces, como les decía, si ustedes quieren leerla, es muy buena idea, para que vean esto de que en serio no aparece, solamente aparece en algún momento el cochero, ¿no?, que de repente le avisa, y aparte aparece el cochero para decir malas noticias, ¿no? Elinor ama a alguien, ella tiene la intuición de que él la ama, pero resulta que él está comprometido, ¿no? Y el cochero nada más llega a decirle que él ya se casó. Entonces, pueden ver que no es muy bueno que digamos, ¿no? Ante lo anterior, podríamos cuestionarnos si realmente pertenece a la buena sociedad, ¿no? Pertenecer a la buena sociedad te hace necesariamente falto de grosería. Es de que aquí el sobrino de Jane Austen dice que, a pesar de que no habla de la gente extremadamente rica, completamente, en sus novelas, sí habla de esta gente rica que es muy grosera, ¿no? Entonces, Jane Austen no está del todo de acuerdo porque para ella, por ejemplo, toda la sociedad es grosera. Pobre, rica, medio rica, ¿no? Todos son groseros. Y les voy a decir por qué, ¿no? Entonces, a diferencia de su sobrino, Jane Austen parece señalar justamente lo que se lee. Las prácticas groseras son las que más se practican. No porque solo corresponden a actitudes de personas de la buena sociedad, sino porque la misma sociedad, la forma en la que está conformada su funcionamiento, hace que todos sus elementos funcionen de dicha manera. Siempre es un funcionamiento grosero y podríamos preguntar ¿hacia qué? ¿Grosero? ¿Hacia qué? ¿No? Para responder diríamos lo que Austen. Son groseros con los sentimientos, el carácter y el corazón humano, ¿no?
son groseros a todo eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Tú en serio quieres estudiar, no sé, una carrera cara, dicen, no lo sé, no lo he investigado, criminalística, ¿no? Pero resulta que en tu casa no lo pueden pagar. Y aún si tú trabajaras 20 años, no la podrías pagar. Y entonces no la estudias, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de eso es lo grosero, que tú tienes un deseo fuerte de hacer algo y lo grosero es de que no te lo puedes pagar. ¿Por qué? Porque el mundo exige todas esas cosas que no son necesarias, ¿no? Es como si los valores, todo el tiempo nos dicen, es muy importante la tolerancia, el respeto. Eso es una teoría, ¿no? Porque cuando tú sales de tu escuela, resulta que el mundo está del otro lado, ¿no? Es como, es más importante pues ganar bien, ¿no? Sí, quedar bien. Entonces, toda la sociedad, para Jane Austen, es grosera eso, ¿no? Grosera al corazón humano. Tú tienes deseos, tú tienes sueños y todo eso es lo humano. El mundo está hecho para hacerte groserías, ¿no? Sí, qué mal. Y así llevamos mucho tiempo, ¿no? Así que hay que sobrellevar nuestra condición. Hasta aquí, en lo que tomo agua, ¿alguna pregunta? Muy bien. Usted dijo que uno de sus hermanos se cambió de religión, se hizo clérigo. Sí. ¿No tuvieron problemas estrictos con eso? Al parecer no, porque Jane Austen, qué buena pregunta, qué divertido. Jane Austen pone la relación no en las protagonistas, por así decirlo, la familia protagonista, sino en otra familia, que hay dos hermanos, ¿no? El hermano mayor y el hermano menor. El hermano mayor siempre hace lo que su mamá le pide, ¿no? Siempre. Pero su mamá nunca está de acuerdo con él, mientras que el hermano mayor hace todo lo que su mamá no quiere y siempre lo perdona. No tuvieron problema porque el que se cambió de religión era el hijo amado. Sí. Y eso, dice Jane Austen, hace que te perdonen todo, ¿no? Sí, entonces, no tuvieron problema por eso. Qué interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ven? Jane Austen responde todo. Sí. Sí, no tuvieron problema. Y era un gran problema, ¿no? Porque tú siendo de una religión, como te cambias de religión y todavía, no solo te cambias, te vuelves, digamos, pues parte de la jerarquía de esa religión. Sí, no es tan simple. Pero por eso no tuvieron problema. ¿Otra pregunta? Ustedes tienen hermanos, ¿no? ¿Y también no les pasa lo mismo, de que a su hermano siempre lo perdonan porque parece el más amado? Ellos son consentidos. Ellos son los Todos ellos son consentidos. muy bien. Por eso no se dan cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, les sigo leyendo, ¿sale? Dicho aplastamiento severo se da en una situación que aparentemente es simple, pero no lo es. El matrimonio, ¿sale? Y mi pregunta, ¿pero qué complicación puede haber en el matrimonio? Que se dice, desde hace mucho tiempo, es edificado ante todo en el amor, ¿no? Eso es el matrimonio. Está edificado, base, el amor. Muy bien. Muy bien. Y aquí nos encontramos en la materia de sentido y sensibilidad. En la novela encontramos dos perspectivas, ¿sale? Primero, el actuar juicioso, no solo en la materia del amor, sino también en lo cotidiano, personificado por Elinor. Y segundo, el actuar romántico en la materia del amor y en las conductas diarias, personificado por Marianne. Entonces, esto es muy curioso. Cuando yo digo, actúa juiciosamente en el amor y en lo cotidiano, es porque la gente no cambia, ¿no? Es decir, cuando yo doy clases en una prepa, ¿no? Entonces, cuando un alumno es grosero en la escuela, no te crees que sea respetuoso en tu casa. ¿Por qué? Porque la gente actúa igual en todos lados, ¿no? Nada más que se engaña a sí misma y luego te intenta engañar a ti, ¿no? Pero eso es lo que también dice Jane Austen, ¿no? Si actúa románticamente cuando se enamora, actúa así todo el tiempo, cuando come, cuando piensa, cuando duerme, cuando actúa, todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque para Austen hay algo en el centro, el carácter, ¿no? El carácter para nosotros es, ay, ya te gritó, qué mal carácter tiene. No, no, no. Para Austen es
una personalidad, es el centro de una personalidad, ¿no? Entonces, si a ti te grita, si a ti te responde feo, a todo le responde feo, ¿no? Yo creo que eso puede ser verdad. Desde estas dos perspectivas se pretende llegar al matrimonio, que en el caso de las mujeres de ese tiempo y condición, no era solo la necesidad de amar y ser amadas, sino también la de sobrevivir, ¿no? Entonces, bien, vean así, las mujeres pobres de esa época también se querían casar, es verdad, pero trabajaban, podían trabajar. ¿De qué? Pues de cocineras, limpiaban, las damas de las grandes señoras, y poco podían aportar a la casa. En el caso, qué curioso, de la clase de Jane Austen, que era pues la burguesía media alta, no. ¿Por qué? Por el qué dirán. Se iba a ver totalmente mal que una hija de esa clase social trabajara, ¿no? Qué interesante. Si las mujeres pobres siempre han tenido que trabajar, ¿no? Es innegable, indudable. Pero en el caso de las altas, no. Por eso, la única salida era pues el matrimonio. ¿Y en qué momento se decía que una mujer realmente empezaba a vivir después del matrimonio? Cuando se hacía viuda, ¿no? Porque ella, por un momento, en esa parte de su vida, tenía todo el dinero, ¿no? Hasta que ella moría ya pasaba al siguiente varón, pero mientras tanto, ella era, ¿no? Entonces, hay muchas novelas de esta época que dicen las mujeres que realmente vivían eran las viudas. Tenían todo el dinero, toda la libertad, todo. Bueno. El problema, como lo apunta ya Ortega y Gasset, un filósofo, es que quien ama con una definición de lo que debe y desea amar, no es capaz de encontrar sus deseos cumplidos y por lo tanto cree que no ama. Esta perspectiva es ampliamente romántica, es un amor romántico. Austen va más allá y cree que el deseo se flexibiliza cuando se planta ante nosotros la mejor opción, la que nos ama. Y entonces, después de mucho llorar por el deseo no cumplido, nos arrojamos a quien nos ama y con el tiempo el deseo lo premia amándolo también. Entonces, Ortega y Gasset dice, esto es muy curioso, ¿no? Para Ortega y Gasset cuenta mucho el enamorarse, ¿no? Entonces, cuando yo me enamoro de otra persona, digamos, estamos bien durante un rato, pero de repente, no sé, ¿no? Ortega y Gasset siempre pone este ejemplo, ¿no? Una mujer se enamora de alguien, se van a vivir juntos y entonces un buen día llega a su casa y ya le robó todo lo que hay en su casa, ¿no? Y entonces, ante la decepción, dice, que creo que nunca lo amé. Y ahí dice Ortega y Gasset que no es cierto. Posiblemente amamos a otros porque nos van a lastimar. Quizás esa es la única opción por la que amamos, ¿no? Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Y Ortega y Gasset también dice que la idea de, por ejemplo, cuando yo digo, me quiero casar o solamente quiero tener un novio así como alto, divertido y demás, eso ya es una definición de amor y nunca lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar satisfechos con lo que se nos presenta, ¿no? Entonces, Ortega y Gasset dice, cada vez que nosotros tenemos esta definición de lo que queremos amar, entonces cuando vamos al mundo no la encontramos. Y nos decepcionamos y aparte creemos que nunca nos amaron y que yo nunca amé. Austen también tiene esa dificultad, pero ella cree que, por ejemplo, yo me encuentro a alguien que no es lo que yo esperaba. Yo no esperaba amar a alguien así, ¿no? Pero como me ama, yo con el tiempo lo amo también, ¿no? Austen te da esa salida, ¿no? Pero Ortega y Gasset, que ya escribe ahora sí en el siglo XX, dice que no es cierto. El corazón humano es totalmente necio, que lo que hace es que cuando yo no encuentro lo que deseo en el mundo, entonces cambio y cambio y cambio de persona y no me importa si el que llegó conmigo me amaba, lo cambio, ¿no? Porque no era lo que yo esperaba. Y así me voy todo el tiempo, todas las veces, hasta que me doy cuenta que nunca amé, ¿no? Entonces, me gusta mucho la propuesta de Austen, ¿no? Si ves que alguien te ama, aunque no es lo que tú esperas, pues ¿por qué no lo vas a amar, no? Si de todos modos te van a lastimar después, así. No sé si... Muy bien.
Por cierto, que ese es el amar romántico, ¿no? Cuando ustedes dicen, quiero un novio romántico, por favor no, táchenlo de su lista de deseos, porque el amor romántico, si él es romántico, él también va a tener una definición de lo que quiere amar, y posiblemente no seas tú, ¿no? Entonces, y te van a cambiar y a cambiar como tú los vas a cambiar también, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Después de su conmoción les sigo leyendo mejor. Muy bien, ahí está el otro amar que propone Austen. El primero, ese amar romántico es de Marianne, ¿no? Y deberían de ver cómo se dice, no, yo solamente quiero amar a un joven apasionado, que lee, cada vez que lee un libro le dé el tono correcto, que sale a cabalgar, a correr, y ese la decepciona, ¿no? ¿Por qué? Porque él también era romántico y él quería a una mujer que tuviese dinero, ¿no? Entonces, el siguiente amor es el amor de Elinor, ¿no? Que es el amor juicioso, ¿no? Se presenta solo como la cualidad de amar, obedeciendo a los sentimientos que nos dictan que amamos, pero no deseamos que estos se cumplan en las mejores condiciones, como sí lo desea el amar romántico. Lo anterior no implica que al amor que surge de esta fuente tenga un mejor recibimiento en el mundo, y mucho menos que conspire a su favor, ¿no? Entonces, tanto los que aman de manera romántica como los que aman de manera juiciosa, pues siempre van a tener problemas, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque dice usted, toda la sociedad, todo el mundo está hecho para hacer estas groserías, ¿no? Para separarte de quien amas, para no llegar a hacer lo que tú quieres. Claro, te puedes esforzar para hacerlo, pero no va a ser fácil. Eso es lo interesante. Muy bien. Por cierto, amar no implica matrimonio. ¿Por qué? Según lo vemos en Austen, el matrimonio debe dar una seguridad tanto al corazón como al bolsillo. O sea, dinerito. ¿Vale? ¿Quién piensa en esto más que los que aman de manera romántica, ¿no? Los románticos no solamente quieren encontrar sus deseos de quiero que sea, no sé, quiero que sea divertido, que me saque a pasear, no, también quiero que tenga carro y casa y todo eso, ¿sí? Entonces, ese es el amor romántico. Es engañoso porque no aman realmente, desea tremendamente, ¿no? Entonces, desea amar y en las mejores condiciones, ¿vale? Con carro, casa y demás. En su caso, que tenga para su refresco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cada vez que expongo algo, siempre trato de exponer, bueno, con algunas citas del libro, ¿no? Porque el tiempo es poco y la lectura es mucha, ¿no? Entonces, les voy a leer partes del texto que escogí para esto, ¿no? Entonces, con la idea de que el amor romántico quiere amar y aparte tener buen dinerito. Vamos a ver qué dice, ¿no? Recuerden, Elinor es la del amar juicioso que solamente ama, ¿sale? Y Marianne es la chica del amor romántico, ¿sale? Que ama, desea y aparte quiere dinero. Muy bien. Les leo la parte. Dice, exclamó Marianne, ¿qué tiene que ver la riqueza o la grandeza con la felicidad? La grandeza muy poco, dijo Elinor, pero la riqueza mucho, ¿sale? Entonces hasta aquí dices, Elinor, ¿no que amabas de veras? Y Marianne dice, no, la riqueza no es tan importante como la felicidad. Y ella es la del amor romántico, ¿no? Elinor le dice, qué vergüenza, dijo Marianne, el dinero solo puede dar felicidad allí donde no hay ninguna otra cosa que pueda dar.
más allá de un buen pasar, no puede dar real satisfacción, por lo menos en lo que se refiere al ser más íntimo. Lleguemos a lo mismo. Tu buen pasar y mi riqueza es muy semejante, diría yo. Y tal como van las cosas hoy en día, estaremos de acuerdo en que sin ellos faltará también todo lo necesario para el bienestar físico. Tus ideas solo son nobles más que las mías. Vamos, y ya le pregunta a su hermana, ¿en cuánto calculas un buen pasar? ¿No? Y la hermana del amor romántico le dice, lo puse en cifras así como contemporáneas, ¿no? Para que lo entendamos, porque hablan en libras y pues no, para nada. Entonces, la jovencita del amor romántico dice, alrededor de 2,000 pesos o 2,200 a la semana, no más que eso. Elinor se echó a reír, ¿no? A la semana, no al mes, ¿vale? Mucha gente no gana eso, a la semana, ¿no? Y ya le responde la hermana. La hermana dice, 2,000 a la semana, para mí, dice ella, para mí 1,000 sería suficiente, ¿no? Yo sospechaba ya en qué terminaríamos, ¿no? Entonces, la hermana menor dice, un buen pasar, ¿no? 2,200 a la semana. Y la hermana del amor juicioso dice, pues yo con 1,000 a la semana me conformo. Entonces, a pesar de que ella decía que esa para ella, para la hermana del amor juicioso, era la riqueza, ¿no? Y la otra, su buen pasar, que no era tan poco como ella creía, ¿no? Y ya la hermana le dice, la hermana del amor romántico, aún así, 2,000 es un ingreso muy moderado, dijo Marian. Una familia no puede mantenerse con menos y creo que no estoy siendo extravagante en mis demandas. Una adecuada dotación de sirvientes, un carruaje, quizá 2, y perros y caballos de casa no se pueden mantener con menos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería la hermana menor para vivir bien, sirvientes, carruaje, perros de casa, campos para cazar, porque no solamente eran los perros, ¿no? Y la hermana, en este caso, la hermana juiciosa nada más quería vivir en una casita, eso era todo. Entonces, la del amor romántico quiere encontrar a alguien con todas esas capacidades, ¿no? Que lo pueda amar y que sea perfecto para ella y que tenga dinero. Muy bien. El carácter romántico desea llevar a cabo las mejores condiciones para amar. Un carácter como este, curiosamente, atrae a los de su tipo y entonces Marian se descubre ante Willoughby, quien piensa y siente de la misma manera. Entonces, una mujer romántica acaba naturalmente atrayendo a un hombre también romántico. Muy bien. Y entonces ambos quedan decepcionados porque el juego del amor y el matrimonio contiene piezas que pocas veces tienen que ver con los que se aman. La buena gracia, la fortuna, la bondad, el amor, la valentía, la unión o desunión, los deseos, el futuro, quedan en manos de otros que son padres, amigos, incluso entre los que se aman. El amor no es suficiente para mantenerlos juntos, ¿no? Y ya después de mucho tiempo en la novela, Marian se encuentra con Willoughby, él también es romántico, y cuando llega a un punto en donde él ha enamorado a muchas chicas y una de ellas le trae problemas, pues ya no puede pensar en vivir tranquilo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pierde toda su herencia y se casa con alguien que tiene fortuna a pesar de que amaba a Marian, ¿no? Es la verdad, porque él también era romántico. No pudo soportar pensar en que iba a ser pobre con ella, ¿no? Entonces, la amaba mucho, pero no era suficiente. ¿Y por qué? Porque él tenía gastos, ¿no? Muy bien. Sucede que cuando él la decepciona de esta manera, Marian lo amaba tanto que cuando le llegaban las tristezas por románticas, se deprimía tanto que se enfermó terriblemente. Entonces, para este tanto, Willoughby y ella ya no se veían porque él ya se había casado. Y entonces cuando Marian parece que iba a morir, o sea, porque lleva muchos meses enferma, Elinor siempre se queda con ella y un día están solas en la casa donde se quedan y llega Willoughby y le cuenta su historia, ¿no? De por qué la dejó así de repente, cuando parecía que la amaba, ¿no? Entonces,
aquí tenemos la respuesta de Willoughby, ¿no? El hombre romántico. Y Elinor le dice, no vale la pena, señor Willoughby, que siga hablando o que yo siga escuchándolo. A un comienzo como este nada puede seguirle. No me angustie haciéndome oír más sobre este asunto. Y ya le dice Willoughby, insisto en que lo escuche todo, replicó él. Nunca fui dueño de una gran fortuna y siempre he sido de gastos caros. Siempre me he asociado con gente de ingresos mayores que los míos. Desde mi mayoría de edad o incluso antes, creo, año tras año han aumentado mis deudas. Y aunque la muerte de mi anciana prima, la señora Smith, me liberaría de ellas, dado que se trata de un hecho incierto y posiblemente muy distante, durante algún tiempo había tenido la intención de reconstruir mi situación a través del matrimonio con una mujer de fortuna. Una relación con su hermana no era, por tanto, posible. ¿Qué hombre en el mundo lo habría hecho? ¿Quién se resistiría a la hermana, no? ¿Quién se resistiría a Marianne? Sí, poco a poco, sin darme cuenta, me encontré sinceramente enamorado de ella, y las horas más felices de mi vida fueron las que pasé con ella, cuando sentía que mis intenciones eran estrictamente honorables y mis sentimientos intachables. La lucha fue grande, pero terminó demasiado pronto. Mi afecto por Marianne, mi total seguridad sobre el cariño de ella, todo no fue suficiente para contrarrestar el miedo a la pobreza o hacer mella en esas falsas ideas sobre la necesidad de riqueza que tan naturales me eran y que una sociedad malgastada me había enseñado a cultivar. Tenía motivos para creerme seguro de la aceptación de mi actual esposa, si optaba por ella, y logré persuadirme de que esa era la única salida para la prudencia que me aconsejaba, ¿no? Entonces, él se casa con otra mujer porque sí ama a Marianne, pero no soportaré la idea de, o antes de ti. Por ejemplo, ese que, cuando ustedes ven esta película, Antes de ti, ¿no? Porque todavía ABC de Amor es realista. Son dos niños que se encuentran en una escuela pública y resulta que ella sí tiene dinero y él no, y eso es lo que los separa, porque ella se va a estudiar en una escuela buena y él se queda en la pública, ¿no? Entonces, Antes de ti es una típica película romántica, porque ahí cuando ves que, no sé, no tienen para comer, nunca. Y es lo que escribía Austen. En este mundo romántico, la gente ya tiene satisfechas todas las necesidades, ¿no? Nada más. Por lo único que se preocupan es porque está parapléjico y porque no le cae bien a nadie, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿no? ¿Qué extraordinaria tendría que ser tu vida para toparte con una historia así? Pues nunca, porque es muy racional, es muy idealizado, ¿no? Que de repente te van a aceptar, así como eres de radita, trabajar en una casa de ricos, ¿no? Porque para empezarla desde ahí, eso ya es racional, es inimaginable. Por otro lado, que el chico súper guapo, que naturalmente es un gran actor, está parapléjico. ¿Cuántos parapléjicos guapos conocen? ¿No? Entonces, no, es como, para que vean, todo eso es racional, está muy bien pensado. ¿Por qué? Porque responde a un deseo racional, ¿no? El deseo verdadero surge cuando deseamos cosas que están ahí, no cosas que esperamos. Qué lástima. Muy bien, la siguiente. Pues en cada película, ya sea en Orgullo y Prejuicio, sí, son dos hermanas, tanto también como en la otra. ¿Por qué representar cada sentimiento en una de ellas y no solo plantearlo en un acto? Por ese que justamente nosotros estamos hechos como personas, estamos hechos de actos, pero no son actos azarosos. Nosotros tenemos cierto carácter y por eso es lo que hace, ¿no? Orgullo y Prejuicio, sentido y sensibilidad. ¿Por qué? Porque unas personas tienen dentro de su carácter el sentimiento que predomina en ellos, ¿no? Por ejemplo, a mí, es en serio, no es un ejemplo, a mí me pone, por ejemplo, muy nerviosa la idea de conocer personas nuevas. Ese es un sentimiento que corresponde a mi carácter.
Y así como me pongo nerviosa cuando llego acá, así me pongo nerviosa cuando llego otra vez a dar clase y no conozco a los alumnos, así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es algo mío, es propio. Y esos actos salen de eso que yo soy. Por eso, los sentimientos no solamente se dan en actos, están en nosotros. En el caso de Mariana, ella tiene un carácter romántico, actúa así todo el tiempo, no solamente cuando ama. Cuando lee, declama y se avienta al piso, por ejemplo, ¿no? Cuando corre, corre y describe la belleza de todo. Entonces, esos actos que somos, no solamente son actos aislados, somos todo el tiempo nosotros, ¿no? Leía una lectura por ahí de un filósofo que se llama Hegel, que saca un proverbio de la Biblia. No deben de ser prejuiciosos con la Biblia también es literatura, también ha sobrevivido muchos siglos, ¿no? Imagínense, mucho más que la de Austen, y dice, nunca, por ejemplo, cada vez que un árbol nos diga que es bueno, aunque da malos frutos, no hay que creerle, ¿no? ¿Cuáles son los frutos? Los actos, ¿no? Entonces, un árbol que da malos frutos es un mal árbol, aunque nos diga que es un buen árbol, ¿no? Porque los actos no solamente son disparatados, todo el tiempo somos nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos cosas que, miren, no queremos, siempre queremos decir esas cosas, pero ya no sabemos cómo reaccionar cuando las dijimos y nos damos cuenta que lastimamos a alguien. Entonces ahí decimos, yo no lo quería decir, yo no soy así, yo soy así todo el tiempo, pero yo te quiero convencer que no soy así. Qué interesante. ¿Vale? Sí, por eso los sentimientos no solamente son sentimientos, son maneras de actuar de las personas, muy marcados, ¿no? Incluso así somos todos nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta? Aparentemente ya casi para terminar. ¿Sí? Era muy, es que yo sepa, en las épocas de antes era demasiado malo llegar a la boda o al altar sin que la mujer, bueno, en el caso de la mujer, si se fuera virgen, porque ya no era pura. Sí. Aún así eso no podría anular un matrimonio. Para empezar, eso es lo grosero, ¿no? Que Austen muestra del mundo. Lo grosero es que te digan que una mujer tiene que llegar pura al altar, ¿sale? Eso es grosero. Más grosero cuando al hombre se le permite no llegar puro al altar. ¿Por qué? Porque la historia dice que las mujeres, ¿por qué nos piden llegar puras al matrimonio? Porque la historia dice que somos malas. ¿Por qué el hombre puede hacer lo que quiere en ese sentido? Porque el hombre es hombre y el juicio de malo nunca le ha quedado, porque para eso está la mujer, ¿no? Entonces, el bien y el mal no solamente son palabras, son cosas que decimos, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Una mujer, en este caso, pon tú, ¿no? Ya es impura. ¿Qué es lo que pasa ahí? Una mujer impura, pero que se va a casar. Según eso, no puede casarse porque es impura. Eso es lo otro grosero. Todo esto es una hipocresía, ¿no? Mientras la familia del novio no se entere, o mientras al novio no le importe, eso pasa a segundo término. Eso es lo grosero. De que te dicen, haz esto, pero aún si no lo haces, siempre hay maneras de saltarse la regla, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de la ley está para romperse, ¿sí? Siempre y cuando nadie se dé cuenta, porque si se dan cuenta ya hablan, ¿no? Entonces, si alguien no se da cuenta, es lo mejor, ¿no? Entonces, eso sí es lo grosero, todo el tiempo, ¿no? Una mujer puede no ser pura y casarse, sí, pero pon tú que el esposo sepa que no es pura, pero si ella actúa como si fuese pura, el esposo cree que es pura, aunque él sepa que no lo es. Esa es la grosería y esa es la hipocresía de todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Es como un balanceo muy interesante. Y todo eso, para mí, y creo que sí se ve muy bien, todo eso es grosero ¿a qué? A nosotros, ¿no? A nuestros sentimientos, a nuestros deseos, a todo lo humano, el mundo es grosero, ¿no? Entonces, ya te espantaste porque no eres pura y te vas a casar, pero con que sepas mentir bien, tu esposo te va a creer. ¿Por qué? Porque él es parte de la mentira. Qué triste. ¿Otra pregunta? Vean ABC de Amor, por favor. Tienen que verla.
son unos diálogos hermosos, la mejor película sobre enamoramiento de estos años, y la hizo, los directores son pareja, ¿no? Entonces son dos directores y están casados y todo, y el contexto es a donde ellos se conocieron, ¿no? Para que la voy a hacer. Muy bien. A ver. Si debieran escoger, ¿qué escogerían? ¿El amor o la riqueza? Ah, una riqueza moderada. Trato de no pensar en eso porque yo creo que soy más como Austen, lo que llegue. Sí, siempre he sido así, no creo que vaya yo a cambiar. Sí, entonces sí, lo que llegue. ¿Alguien más? ¿Sí? Dijo que, bueno, que no se casó, que no soltera, pero aún así tuvo relaciones, tuvo hijos, que, digamos, que publicara alguna novela o algo así que haya escrito, pero no la haya publicado. De las, por ejemplo, de todas las novelas que escribió, aparentemente, ya se publicaron todas. No es probable, porque esa gente escribía demasiado, ¿no? Demasiado. ¿Por qué? Porque era gente rica, o sea, no lavaba, no limpiaba, no cocinaba, no se transportaba a sí misma, nada más se subía al carruaje, entonces tenía mucho tiempo. Entonces, yo creo, no lo he leído, pero yo creo que hay muchas obras que todavía no se publican de ella. Por otro lado, la idea de los hijos. Para que haya hijos en esa época, y a veces en los prejuicios de ahora, tiene que haber primero matrimonio. Si no te casaste, pero tuviste un hijo, escóndelo, ¿no? Aunque toda tu familia sepa que lo tienes, lo mandas a un internado, se lo regalas a los sirvientes, algo así, ¿no? Ya me estoy acostumbrando a esta vida. Pero sí, no, o sea, impensable, ¿no? Impensable que una mujer que no se hubiese casado tuviese hijos. Y si lo tuviese, lo regalaba, ¿no? Directamente, ¿no? Eso también pasaba con los romanos, por ejemplo, ¿no? La mujer tenía un hijo y si al padre no le gustaba, porque sentía que estaba feíto, se lo regalaba a los sirvientes, a los esclavos. Se va a casar con esta chica con la que se comprometió rápidamente, porque no conocía todavía a Linor. La madre no está de acuerdo que él se case con ella y lo deshereda. Pero él, como siempre fue de clase alta, él siempre quiso tener una profesión. En ese tiempo, y para eso sirve muy bien Downton Abbey, la gente extremadamente rica veía mal a los abogados, a los médicos. ¿Por qué? Porque tenían una profesión y ellos eran de linajes, de familias, ¿no? Entonces ellos, ¿por qué iban a tener una profesión? Y en este caso, este hijo que viene de esas grandes familias, siempre quiso tener una profesión y en este caso se vuelve clérigo. Entonces, pueden tener la opción, gracias a los favores también de conocidos que siempre van a estar en desacuerdo con la familia, siempre hay alguien que te apoya, vamos a creerlo. Entonces, esto le da la posibilidad de ordenarse como clérigo, le dan una parroquia. Y ya, con el paso del tiempo, Elinor y él viven en la parroquia de uno de los conocidos de él. Para eso, ¿no? El señor de la gran casa era la población, que era casi de una familia, ¿no? La gran casa y, digamos, la parroquia, que era, pues, de estas personas. Entonces, le ofrecían la parroquia a alguien. Ella le pagaban un poco, más lo típico, que pagas la boda, que ya te dan dinero extra. De eso se mantenía. Muy bien, ¿alguien más? ¿Nada? ¿Les recomiendo películas románticas o algo? Moulin Rouge, Amor en Rojo, véanlo, es muy bueno. ¿Ya lo vieron? Ah, es perfecta esa cosa. Y aparte cantan, ¿no? Nicole Kidman y Ewan McGregor, me encantan porque cantan todavía bien. Es una buena historia. A ver. Bueno, perdón. ¿Por qué nada más habla de este tipo de romance, este tipo de amor romántico en hombre y mujer? ¿Por qué entre mujer y mujer o hombre? En ese tiempo todavía no era, es la parte de la hipocresía grosera de la sociedad, ¿no? Todos sabían que había personas que se enamoraban, por ejemplo, si eres mujer de otra mujer o si eres de hombre de otro hombre, lo sabían, pero la grosería es que como eso no estaba bien visto,
Era bueno si lo escondías, por ejemplo, lo tenías que esconder. No había, en ese tiempo, 1811, 1850, no era bien visto. Había chismes, eso siempre ha sido bien visto, ¿no? Que te ven con una amiga y te digan, ya se van a casar, ya son novios, y eso lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido bien visto, que chismeen de ti, que crean saber algo de ti, pero, por favor, que no a las claras no se vea que andas con alguien así. Por ejemplo, vimos una película que se llama Los Jardines del Rey, y ahí era un conde que estaba casado y siempre traía a su amante junto. Era su amante hombre, pero como estaba casado era aceptable, pero nunca lo decían en voz alta, ¿no? Entonces, eso es lo grosero, eso doble, ¿no? O sea, yo digo que esto no es natural, pero lo acepto si esta persona está casada con alguien. Y todos lo aceptan, no solamente todos, o sea, todos somos parte de la grosería todo el tiempo. Entonces, sí, por ejemplo, hay otra hablando de este tema, tienen que leer o ver la película, yo creo que también, se llama El precio de la sal, ¿no? Es una escritora estadounidense que dicen, no sé, habría que leer muchas novelas de su época, que fue la primera novela en donde los personajes que se amaban, que en este caso era una mujer a otra, no se suicidaron al final, ¿no? Porque en ese tiempo, ahí en Estados Unidos, 1840, 50, había literatura de esta. Una mujer ama a otra mujer, un hombre ama a otro hombre. El final de esa literatura era, el hombre se casó, la mujer se casó o alguien se mató, ¿no? Entonces, Highsmith, Patricia Highsmith, es la primera mujer que deja abierto un final así, en donde pueden estar juntas. Ninguna se mató, ¿no? Es muy divertido. Pero sí, o sea, así como J.K. Rowling todavía la censuraron en los 80s y en los 90s, Highsmith apenas pudo escribir eso en los 40s, en los 50s, a pesar de que ya veamos cosas públicamente, la hipocresía sigue muy fuerte, ¿no? Entonces todavía ni superamos que la mujer pueda trabajar y estudiar, ni superamos que las mujeres puedan escribir, ni superamos a los homosexuales, ni superamos todo eso que realmente es humano. Quizás es nuestro trabajo, ¿no? Muy bien.